Iniciamos nuestra clase número 19, curso Excel básico. César Chacón, quien les habla, su relator. Tenemos nuestra hoja, verificamos, como siempre, las características de estructuración, configuración de tipos de datos. Vamos a seleccionar las columnas involucradas, doble clic entre medio. También podemos hacer uso de inicio y, por supuesto, podemos ir a la sección de formato. Y desde ese punto, autoajustar ancho de columna. Herramienta o forma o procedimiento número 2. Nuestras filas, a contar de la primera fila, cuidado, seleccionamos solo el número, no la celda, solo el número. Control Shift una vez hacia abajo, seleccionamos por completo el rango de filas. Podemos de igual forma elegir formato, ajustar alto de fila. También podemos ir entre medio de dos filas, doble clic y autoajustaríamos tanto el alto como el ancho. Paso siguiente, revisar e indagar nuestra información. Un zoom, hago ese zoom presionando control en el teclado y luego el scroll del mouse para incrementar la forma de visualización, el porcentaje de visualización de la hoja de cálculo. Selecciono la columna D que nos dice fecha de nacimiento representante legal. Control Shift una vez hacia abajo, seleccionando por completo la columna y configuramos, dado que es fecha de nacimiento, como fecha corta. Vemos que la base de datos es irregular en términos de cómo se muestran las letras dentro de cada una de las columnas, en este caso de texto. Seleccionamos para estructurar nuestra base de datos, en este caso la columna C, botón derecho, insertar. Dentro vamos a escribir el apartado empresa o de igual forma podemos escribir igual y vamos justamente a transformar estos datos y vamos a elegir nuestra función, en este caso nom propio. Elegimos empresa, presionamos enter y luego doble clic para que cada una, en este caso de las estructuraciones de la base de datos, se pueda programar correctamente. Elegimos a contar de la segunda, fíjense muy bien, esta copia de la fórmula es lo que venimos diciendo. Tenemos la etiqueta y cuidado, vamos a rellenar sin formato. ¿Ven? Esa garantía de uso de una función. Doble clic para estructurar el ancho, en este caso de la columna. Visualizamos nuestra base de datos. Vemos en este caso que tenemos un parámetro. Esta sección acá nos muestra correctamente los datos. Seleccionamos por completo esa columna, copiamos y pegamos como valores para evitar que cuando anulemos, eliminemos la columna de origen, se pierdan esa información. Tenemos estructurada, por lo tanto, la columna empresa. Vamos a estructurar la siguiente. Botón derecho, insertar. Tocamos igual, función nom propio, tabulador o doble clic, nos pide como argumento texto. Seleccionamos a contar del encabezado, podemos cerrar paréntesis o no, es una única función. Presionamos enter. Tocamos la celda, doble clic, posicionamos nuestra etiqueta inteligente, rellenar sin formato. Copiamos, pegamos como valores. Escapar. Por lo tanto, tenemos ya estructurada nuestra segunda columna. Botón derecho, eliminar la columna original que se encontraba con una mala estructuración de datos. Seguimos probando y practicando. Tocamos la columna F, insertar. Columna igual nom propio. Seleccionamos nuestro texto, presionamos enter. Luego seleccionamos la primera celda, doble clic, posteriormente
etiqueta rellenar sin formato. Copiamos y luego pegamos como valores. Columna original, botón derecho, eliminar. Seguimos. Columna G, botón derecho, insertar. Encabezado igual. Non propio. Texto de la justo celda a la izquierda. Presionamos Enter. Celda de inicio, doble clic. Etiqueta inteligente, rellenar sin formato. Copiamos. Botón de pegar, solo valores. Columna original, botón derecho, eliminar. Finalmente, última columna. Botón derecho, insertar. En la etiqueta inteligente, dado que es el fin de la tabla, el formato de la izquierda. Si no toma el formato, tenemos que seleccionar la primera celda, Control Shift, una vez hacia abajo. Copiamos formato con la brochita. Vamos a la posición superior con la barra de desplazamiento vertical. Y en esa columna nueva, botón en la primera celda exclusivamente. Y toda la columna tomaría en este caso justamente la acción del formato. Seleccionamos la primera celda, igual, non propio. Tocamos la celda de encabezado, localidad, doble clic rellenando, botón de etiqueta inteligente, rellenar sin formato. Columna original, botón derecho, y ahí me preguntan, César, esto tiene aún la fórmula. Recuerden que si elimino directamente, vamos a tener un error de referencia. Control Z, seleccionamos, Control Shift una vez hacia abajo. Copiamos. Seleccionamos pegar, valores. También podemos hacer uso de pegado especial, valores. Y aceptamos. Quitamos la dependencia de los resultados de la función de la cual se establece la configuración correcta de los datos. Vamos a la columna original, botón derecho, eliminar. Y tenemos estructurado en este caso, nuestra base de datos. Tenemos aún dos encabezados pendientes. Aquí nos dice fecha de nacimiento representante legal. Podemos hacer esto, crear nueva columna. En la primera, igual non propio. Texto. Presionamos Enter. Se configura de forma correcta. Copiamos y en la celda de destino pegamos como valores. Esa columna nos sirve de una auxiliar intermediaria que nos va a permitir, o basculante, copiar y pegar el resultado sin tener que hacerlo manualmente. Esa columna, al no requerirla más, eliminar. Y permanece la columna con el título que deseamos. De igual forma, el código postal. Tocamos la celda, igual, non propio. Tabulador. Seleccionamos la primera celda de encabezado, presionamos Enter. Ese resultado correcto, copiar con Control C. En la celda de destino, pegar valores. La celda basculante intermediaria auxiliar, la columna completa, eliminar. Y tenemos nuestra base de datos por completo, en este caso estructurada, dando garantías que una información como la que nosotros estamos viendo en este minuto se puede en cualquier minuto corregir sin problema. Tenemos una columna. Esa columna que está acá tiene datos internamente de tipo fecha. Nosotros los configuramos correctamente. Y tenemos filtros dentro de este punto. Vimos nuestros filtros de número, filtros de texto, y en este minuto estamos viendo filtros de tipo fecha. Los filtros de tipo fecha son un poco diferentes a los que veníamos viendo hasta este minuto. Podemos ver un filtro de tipo es igual a, y podemos buscar una fecha exacta, como por ejemplo el 21 de febrero
de 1960 como fecha de nacimiento. Aceptamos. Y vamos a filtrar justo ese registro. Tocamos el filtro, borrar. Vamos de nuevo al filtro y tenemos opciones adicionales. Antes, tocamos y podemos buscar antes del 31 de diciembre de 1975. ¿Cuáles son las fechas de nacimiento previas a esa instancia? Aceptamos. Y tenemos acá una información reducida. Si queremos contar el número de registros, basta con seleccionar el primero, Control Shift hasta el último, y serían 35 registros. Los mostramos en la barra de estado, en el apartado recuento. Esa sección entonces nos permite determinar la cantidad de registros previos a esa fecha. Tocamos, borramos filtro. Aplicamos nuevo filtro. Botón, en este caso de filtro, fecha después. Ubicamos a contar del 1 de enero de, en este caso, 1976. Aceptamos. Y tenemos solo fechas de nacimiento en ese intervalo de tiempo. Tocamos en la última celda, Control Shift una vez hacia arriba, y luego Shift y una vez hacia abajo, solo Shift y una vez hacia abajo para deseleccionar y que no incorporen la selección el encabezado. Número de registros, 41, a contar de esa fecha. Filtro, limpiar filtro. De nuevo, filtros de fecha. Y podemos buscar entre. Significa un valor inicial, un valor final. De hecho, iniciando con algunas anotaciones, tenemos un apartado de calendario. En color verde, estoy ejecutando justo esas anotaciones. Tenemos un calendario para cada fecha, la de inicio y la de término. Por tanto, seleccionamos el primer calendario, posterior o igual a, anterior o igual a. Posterior quiere decir a partir de una fecha. Vamos a ubicar, en este caso, una determinada fecha. Podemos escribir directamente acá. Podemos escribir el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1979. 10 años. Aceptamos y nos mostraría el número de registros involucrados. Primer registro, Control Shift, una vez hacia abajo, apartado recuento, 25 registros. Filtro siguiente, borramos. Luego, filtro de fecha. Y podemos elegir mañana, podemos elegir hoy, ayer, si es que nuestros registros tienen un control actualizado de tiempo. Próxima semana, esta semana, semana pasada, misma característica. Próximo mes, este mes pasado. Próximo trimestre, este trimestre, trimestre pasado. Próximo año, este año, año pasado. Son 4 configuraciones a contar de la jerarquía de información día, semana, mes, trimestre, año. Desde la variable más chica, el día, la semana incrementando los periodos, meses, trimestres, 3 meses y año, 12 meses. También podemos establecer hasta la fecha. Es un filtro en el cual nos muestra hasta la fecha actual. Y hasta la fecha actual no tenemos ningún registro, dado que estos registros son fechas de nacimiento y por supuesto que son antiguos. Tocamos filtro de fecha y vamos a todas las fechas del periodo. Y podemos elegir mayo. Y ubicaría automáticamente los nacimientos de cualquier año, pero en el mes de mayo. Tocamos y elegimos filtro de fecha, cambiamos todos los periodos a junio y elegiría junio en los filtros. De nuevo, filtro de fecha, todas las fechas en el periodo, noviembre. Mismo caso. En cualquier minuto podemos borrar los filtros, seleccionar, activar, ir a un filtro personalizado. El filtro personalizado vamos a poder elegir posterior o igual a o posterior a. Posterior o igual a quiere decir que incluye el rango, en ese periodo, en ese plazo, en ese lapso de tiempo, entre medio de esas dos fechas,
incorporaría la fecha de inicio de ese rango y por lo tanto podemos incluir el 1 de enero de 1968. Y es decir que pertenece en el mismo, en este caso, intervalo, y vamos a elegir en una suerte de intervalo de tiempo, es anterior o igual a. Y podemos elegir 31, 12, 1969. 2 años de búsqueda, aceptar y encontramos justo esos registros. Por tanto, los filtros de fecha, al igual que los de texto y número, tienen comportamientos y estos comportamientos los podemos controlar a nuestra voluntad para poder mostrar la información que efectivamente requerimos. En la sección inferior podemos hacer un clic en la validación y mostrar los tipos de filtro de tipo año, filtro de tipo mes, filtro de tipo fecha, por ejemplo. Si presionamos aceptar, agregaría el tipo de filtro que estamos seleccionando. Año, por ejemplo, y acá seleccionamos más y nos muestra los años de ejecución. Seleccionamos todo y elegimos el 1987, desplegamos el mes de, en este caso, marzo, desplegamos, va a ser el 7 de marzo de 1987, si es que queremos visualizar una fecha específica a contar de esa caja de búsqueda. Tocamos de nuevo, borramos filtro. Por lo tanto, de nuevo, al hacer un clic, también tenemos la opción de ordenar por fechas. Cuidado con el orden de fechas, porque en este minuto esta tabla no tiene o no cuenta con un correlativo. No tiene o no cuenta con un correlativo. Debemos, columna A, insertar. Copiamos el formato de la derecha. Se establece y vamos a crear un ID o código correlativo. Primera celda C001. Tenemos con este correlativo en mayúscula C001, tenemos para crear hasta 999 registros. Doble clic y justo si presionamos en un punto de esa columna control y una vez hacia abajo, vemos que tenemos 76 registros en total. Esa columna permitiría volver a ordenar en esta misma situación, comportamiento, registro a registro, la base de datos sin problema. No tiene el parámetro filtro. Cuidado, ¿qué hacemos? Vamos a datos, tocamos filtro y volvemos a activar el filtro para que esa columna se incorpore en el sistema de filtros de todo el rango de información. Teniendo el código, podemos filtrar sin problema, sin temor, del más antiguo al más reciente. En este caso, disculpen, sería del más reciente al más antiguo. Del 90 y el último registro sería de 1960. Podemos cambiar el orden de más reciente a más antiguo. Perdón, de más antiguo a más reciente. Sería, en este caso, de 1970 y como registro más reciente, el de 1990 al final de la tabla. Bajo estas características solo podemos usar un tipo de orden. Nosotros podemos ampliar a contar de ordenar y podemos elegir otro parámetro. Un ejemplo, podemos elegir por localidad. De la A a la Z, aceptar. Y esto se ordenaría por la localidad. Dentro, nosotros tenemos, por ejemplo, las fechas. Así que en orden podemos agregar un nivel. Y puede ser el de, en este caso, fecha de nacimiento. De más reciente a más antiguo. Aceptar, se mueven los registros y por lo tanto, si elegimos analizar Barcelona, vamos a tener el 87, luego el 85, 76, hasta el último, que sería 1961. Porque tenemos un orden de más reciente a más antiguo, pero inicialmente el primer nivel de orden por localidad. Damos garantía entonces que podemos incorporar un ID y desde esa posición podemos ordenar de la A a la Z y establecer el orden original. Sin esta columna ID no podríamos establecer el orden tal y como lo teníamos al inicio del ejercicio. Eso
se convierte en un parámetro absolutamente importante. Si queremos visualizar o resaltar un parámetro específico de localidad, podemos seleccionar la columna, elegir inicio e iniciar con un formato condicional. Vamos a administración de reglas y fíjense que tenemos un formato creado que se encuentra sin efecto, con funciones que carecen de referencias. Por lo tanto, podemos borrar ese formato y crear uno nuevo. Dentro de esta creación vamos a resaltar solamente aquellas localidades que sean de León. Por lo tanto, elegimos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y elegimos texto específico. Vamos a elegir el parámetro que contiene, que no contiene, que empieza. Vamos a elegir que contiene y elegimos la palabra León con acentuación. Nuestro formato va a tener en el relleno un tono de color verde y en la fuente negrita, con color automático o negro. Aceptamos, aceptamos y nos va a permitir aplicar a la columna I por completo. Fíjense que no visualizamos números. Símbolo peso I, dos puntos, símbolo peso I, que sea exclusivamente a la columna I. Aplicar y aceptar. Y se van a resaltar solamente las localidades León dentro de la base de datos. Si tocamos, en este caso, el botón Datos, Ordenar, y nosotros elegimos localidad, podemos elegir dentro color de fuente. Y al inicio vamos a elegir, en este caso, un color de fuente negro, no nos sirve. Color de celda, elegimos, en ese sentido, la de color verde. Color de, en este caso, fuente, es el color de la letra, y el color de la celda, el color del fondo. Ese color lo va a ubicar en la parte superior, pero también podemos ubicarlo en la parte inferior. Aceptamos. Por lo tanto, ordena las localidades y en la parte inferior va a elegir León. Si el restante de la base de datos debe estar ordenada alfabéticamente, podemos elegir luego de nuevo ordenar y agregar un nivel. Agregamos nivel, el mismo nivel localidad. Luego que lo ordene por color, que lo haga por tipo de letra o alfabeto, de la A a la Z. También podemos hacerlo de la Z a la A. Yo voy a elegir A a la Z. Aceptamos. Y elige Albacete, Almería, Barcelona, todo en orden. Sin embargo, al final, León. Porque por alguna razón nosotros elegimos configurar nuestro formato condicional para que se fuera a tope inferior y simplemente permitiera incorporar un orden personalizado. Tenemos entonces parámetros de búsqueda de fecha, parámetros de búsqueda de texto, parámetros de búsqueda, en este caso también de números, criterios de orden y niveles, formatos condicionales simples, sin embargo potentes. Esta base de datos lo que permite dramáticamente es gestionar cualquier información que ustedes tengan a nivel de control de tiempo, control de códigos y de textos. Alguna persona me indica, César, queremos separar una columna. Esa columna que se encuentra allí, nosotros podemos generar o gestionar que se separe en dos, una que contenga el primer código y otra que contenga la terminación del código. Si son dos columnas las que se van a generar producto de la separación, debemos incorporar una y dos columnas. Botón derecho, insertar, las dos columnas se van, en este caso, a incorporar en nuestra hoja. Vamos a escribir acá número, cliente 01 y número, cliente 02. Para lograr la separación tenemos una herramienta. Tocamos la primera celda, Control Shift, una vez hacia abajo. Posterior a ello,
Al tener todos los datos seleccionados, vamos a Datos y dentro vamos a visualizar una nueva herramienta. La herramienta de la cual estoy hablando tiene que ver con herramientas de datos. Voy a borrar anotación y voy a incorporar una nueva, de otro color. Esta anotación va a ser de color rojo. Herramientas de datos y tenemos una herramienta que se llama Texto en columnas, dentro de la ficha datos en la sección superior. Esa herramienta Texto en columnas trabaja primeramente al tener seleccionada toda la información y previamente haber creado las columnas, si son 2, 3, 10, que van a recibir los datos. Nosotros tenemos un parámetro de separación, que es un guión al medio. Se llama delimitador. Un delimitador no es otra cosa que un carácter, símbolo, letra, que divide en dos o en varias partes una determinada cadena de texto. Por lo tanto, si seleccionamos texto en columnas y elegimos delimitados por un valor, un símbolo, una letra, también podemos decir que tiene un ancho fijo, es decir, que tiene un determinado número de espacios y que se encuentran estándar uno con otro. Yo voy a elegir en este caso delimitados. Siguiente. Y dentro vamos a elegir otro y vamos a incorporar nuestro guión al medio directamente. Fíjense que cuando esto está vacío, en la sección inferior tenemos una vista previa y muestra el código con el guión al medio. Al momento de incorporar el guión al medio, se separa en dos columnas en la sección inferior. Siguiente. Y nos pide dónde va a ser el destino, en qué lugar va a posicionar los datos. Tenemos un botón para elegir a contar de qué celda se va a posicionar el resultado de la separación por uso de delimitador guión medio. Tocamos y elegimos la primera celda de esa columna que creamos que va a recibir el primer código y en número de clientes 2 recibiría ese código de 2 dígitos. Regresamos a la herramienta y posterior a ello vamos a presionar finalizar. Nos dice y nos pregunta, nos advierte que Excel tiene datos en esa posición y que va a reemplazarlo. Presionamos aceptar y la división queda definida. Si tocamos, no tenemos fórmulas, así que no hay que preocuparnos si queremos eliminar la columna de origen. Voy a presionar Control Z. No quiero eliminar, solo que ustedes puedan visualizar que una columna que se encuentre dividida por un delimitador se puede obtener en una división de n columnas, dada justamente la separación de ese delimitador, de ese carácter. Borro anotaciones. Y tenemos nuestra base de datos finalizada. Por ahora. Luego vamos a hacer otros análisis que corresponden con análisis de, en este caso, tiempo. Vimos sí los parámetros de configuración de filtro. Ordenamos, filtramos por diferentes categorías y dentro de la sección, en este caso manual, podemos quitar toda la selección y agregar determinados años en el análisis. Al presionar aceptar, vamos a ver justo esas categorías. Se van a mostrar las filas en color azul, segmentadas dependiendo de la selección del filtro. Tocamos y podemos borrar el filtro. En todo minuto, en cada instante, esa columna ID, al ordenar de la A a la Z, va a permitir inmediatamente volver a tomar el orden establecido como parámetro inicial. Sin más, en este caso, podemos elegir guardar y voy a hacer un clic en ID para poder finalizar esta clase número 19, manejo y manipulación de una región de información en una plantilla, en una planilla, en una hoja de cálculo en Excel. Me despido, César Chacón, curso Excel básico.